es ir charlando, ir compartiendo y construyendo cuáles son las cosas que nos llevaron a nosotros, digo nosotros por el equipo de trabajo de Marce y también Dolo, que es mi codirectora, e inclusive algunos colegas, que nos llevaron a estudiar estos entornos, ¿no? Antes de empezar, me gustaría decirles que yo los veo y veo el chat, así que si alguien tiene alguna pregunta, los voy a estar leyendo. Sería un placer que me interrumpan, así que soy todo orejas, soy todo ojos. Y me gustaría empezar por acá, ¿no? Por los escenarios epidemiológicos. Entonces, les comparto que allá por 1990, el Banco Mundial, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, decidieron que hacía falta un estudio en particular que definiera cuáles son los perfiles epidemiológicos de los distintos lugares. Entonces, en base a eso, poder tomar decisiones en relación a cuáles son las cosas que necesitarían cada uno de los lugares particularmente. Entonces, esto que vemos acá es producto del estudio que se llama Global Burden of Disease, que se hizo en varios países, y la idea era caracterizar el perfil epidemiológico, pero en términos de más o menos unas 400 enfermedades, que son las que se ven acá plasmadas. Entonces, uno de los muchos productos de este estudio fue una plataforma interactiva que nos mostraba cuáles eran las cargas de enfermedades de cada uno de los países y de las regiones particularmente. Empiezo por acá, que son las cargas de enfermedades en general de América Latina y el Caribe. Entonces lo que se puede ver acá es, en azul, es el conjunto de enfermedades no transmisibles que se llama, en rojo es el conjunto de enfermedades transmisibles, maternas y aquellas relacionadas a enfermedades nutricionales pero de carencias, como por ejemplo la deficiencia de hierro, la desnutrición. Y en verde lo que se pueden ver son las cargas de enfermedades pero relacionadas a accidentes, a injurias. Entonces, lo que se hizo en este estudio fue hacer un paralelismo entre 1990 y 2019, que es el año que duró todo el estudio, y acá en América Latina y el Caribe se puede ver que hay una gran carga, ya en ese entonces, ya casi entrando en los 2000, hay una gran carga de enfermedades no transmisibles. Pero eso no quita que también hay una importante cantidad de personas que, en este caso, se muestran las muertes, de personas que mueren de enfermedades transmisibles y también de enfermedades relacionadas a los accidentes. Entonces hago un salto en el tiempo al año 2019, me gustaría que vean esta diferencia. Entonces, para el año 2019, no solamente se ve que hay un aumento en las enfermedades no transmisibles, sino que al costado a la derecha pueden ver unas barras de color que muestran la intensidad de ese cambio. Mientras más oscuro sea, más cantidad de enfermedad vamos a tener, mientras más clara, menos cantidad de enfermedad. Entonces, para el año 2019 no solamente teníamos más cantidad de enfermedades no transmisibles, sino que hay algunas en particular, como por ejemplo el CKD, son enfermedades del riñón, Alzheimer, cáncer colorectal, cáncer de cerebro, cáncer de próstata, IDH son infartos, después ACV, hipertensión, diabetes. Todas estas enfermedades son en particular relacionadas a la alimentación. Entonces, a lo largo del tiempo ha ido sucediendo una transición epidemiológica en todos lados del mundo, en general en el mundo, pero puntualmente acelerada en algunos otros lugares, que coexisten con este tipo de enfermedades que son infecciosas o por carencias. Voy a Argentina, porque hay un modelo de estimaciones de enfermedades por cada uno de los lugares, e inclusive si lo viéramos adentro de Argentina también sería totalmente diferente, porque sabemos que hay un montón de desigualdades. Y en Argentina lo que vemos es algo similar. Entre 1990 y 2019 hay un montón de enfermedades no transmisibles. El caso de Argentina es muy particular porque la transición epidemiológica más grande se dio a principios del siglo pasado, por el gran flujo migratorio que tuvimos en su momento. Entonces, la venida de gente implicó también cambios en el patrón de enfermedades, con lo cual se urbanizó mucho más rápido. Algunas ciudades puntuales y provincias se urbanizaron mucho más rápido y eso pesó mucho en el cambio epidemiológico, del perfil epidemiológico del país. Entonces, en Argentina más o menos pasa lo mismo. Mucha cantidad de enfermedades no transmisibles y puntualmente ya en 2019 no solamente más cantidad en términos de lo que representa de todo el perfil, sino más carga. Algo que no sale acá, que es que les voy a ir contando a lo largo de toda la charla más o menos, es que nosotros nos vamos a centrar, que es después lo que da origen a nuestro plan de tesis, en las enfermedades relacionadas a algún tipo a los componentes alimentarios, digamos. Entonces,
nuestro foco de estudio va a ser la malnutrición, que dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la malnutrición por exceso es la que más aqueja a la gente. En la malnutrición por exceso, llámese obesidad y sobrepeso. Entonces, independientemente de estas cargas, que son más o menos estimativas, acá en Argentina el año pasado, en 2018-2019, se llevaron a cabo 2 grandes encuestas a nivel poblacional, que son la encuesta nacional de factores de riesgo y la encuesta nacional de nutrición y salud, y déjenme que les cuente que los resultados son feos de ver, porque dicen que casi el 70% de la población adulta tiene algún tipo de exceso de peso, y casi el 40%, más del 40% de los niños de 5 a 17 años tienen algún tipo de exceso de peso. Entonces, en base a eso, es que debiéramos obrar con el estudio de los entornos, ¿no? Entonces, déjenme que les comparta esto, de desde dónde se debieran abordar estas enfermedades para tratar de llegar lo más temprano posible y tratar de bajar las prevalencias, que es lo que, la idea que siempre se tuvo, ¿no? Entonces, en un principio, es todo este tipo de enfermedades que nosotros le llamamos relacionadas a la alimentación dentro de las enfermedades no transmisibles, que creo que no las definí. Entonces, aprovecho para decirles que se llaman este tipo de enfermedades aquellas que aquejan a una gran cantidad de personas a lo largo de toda su vida y que implican un gasto en el sistema de salud. Entonces, las enfermedades relacionadas a la alimentación no transmisibles son el sobrepeso y la obesidad puntualmente, después algunos tipos de cánceres, enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, la hipertensión, la diabetes, el síndrome metabólico. Entonces, los 3 grandes ejes para abordar este tipo de enfermedades históricamente han sido la alimentación, el tabaquismo y la actividad física. Siempre, desde un principio, se le ha dicho a las personas, coman mejor, no fumen, ejercítense más, y estoy seguro que en algún momento ese consejo llegó a ustedes de alguna otra forma. Pero si no consideramos estos consejos, teniendo en cuenta a la persona en su contexto, no sirve de mucho ese mensaje. Llega, pero uno no puede no tener la capacidad de agencia para hacerse cargo de eso. Entonces, esto que les estoy diciendo acá se muestra también en cómo las organizaciones de la salud a lo largo del tiempo han dado los mensajes a las personas, ¿no? Entonces, esto que se ve acá arriba, estas 4 imágenes que se ven acá arriba, las que están a la izquierda son más bien viejas, por decir una cosa así, las que están a la derecha son más nuevas. Entonces se ve que arriba a la izquierda es una gráfica de la alimentación saludable, por ejemplo, y el mensaje que da es tenés que comer determinados alimentos y cada uno de estos alimentos los tenés que cocinar, los tenés que lavar bien, tenés que separar lo crudo de lo cocido. Pero son como mensajes puntuales, descontextualizados, a nivel general, para la población en general. Si ustedes se van a de la derecha, aprovecho para decirles que el 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. El lema del Día Mundial de la Alimentación dice mejor producción, mejor nutrición, un mejor ambiente y una mejor vida. Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido ampliando el abanico de factores que pueden llegar a influir en la alimentación puntualmente, en el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el tema que nos reúne ahora. Pero lo mismo después pasa con el resto de los factores de riesgo abordables, ¿no? En el caso del tabaquismo también vemos una etiqueta de cigarrillos que dice un mensaje muy puntual para una persona y después las campañas muestran otra cosa, no solamente es una cuestión de salud individual, sino que afecta al resto del entorno de las otras personas. Entonces, considerando esto, es que es importante estudiar los entornos, que parece una oración muy simple, pero déjenme que les cuente que a lo largo del tiempo, y en realidad es este último tiempo, que no es mucho tiempo, en términos de desde los 90 hasta acá, inclusive desde el principio del siglo pasado hasta ahora, se han ido como agregando cada vez más factores en el estudio de la salud de las personas. Entonces, todos estos términos que se ven acá, que en algún principio pensé ponerle imágenes, pero no hay alguna especie de imagen que junte todas estas cosas, así que les puse las palabras. Todas estas palabras, estos términos, de alguna u otra forma, han intentado ser las bases sobre las cuales se estudiaban los entornos para ver cómo se comportaba la salud de las personas. Empiezo con los determinantes sociales de la salud, que quizás es el término más viejo, el que más se conoce, que dice que las personas estamos inmersas en un contexto y que esos factores van a terminar afectándonos en nuestro obrar.
De la misma forma, pero ya puntualmente relacionados a respuestas en salud, los modelos ecológicos para entender la obesidad, el modelo Ángelo, los ambientes obesogénicos, inclusive los entornos escolares, estudian los entornos, pero la variable respuesta al final es la obesidad. Puntualmente los entornos escolares es un término nuevo, casi nuevo, en donde se vio que hay realmente mucha carga de obesidad en los niños y esa carga, si bien no es tanta como en los adultos, aumentó muy exponencialmente en el último tiempo. Entonces empezaron a estudiar las escuelas como posibles lugares en donde las relaciones llevan también a comer de otra forma. Después tenemos los ambientes construidos, la seguridad alimentaria y los entornos alimentarios, que si bien no hay una forma o un lineamiento sobre qué es lo que se tiene que estudiar, en todos estos conceptos subyace que hay una serie de características, sobre todo socioeconómicas, políticas y culturales, que determinan el obrar de las personas y por lo tanto la salud y la alimentación en particular. Esa imagen que está ahí, no sé si la han visto en algún momento, a mí me gusta mucho, lo usaba mucho Lely también en su momento, que es vino de un cuento creo que es de la India, pero es ese tipo de cuentos que no sabemos de dónde sale, que dice que hay muchos ciegos, un par de ciegos, son 6 en el cuento, pero acá hay 4 en la imagen, que no conocen un elefante, entonces planean definirlo en base a las características que ellos sienten. Entonces, de izquierda a derecha, voy a ir nombrando ciegos, el ciego número 1 de la izquierda le toca la trompa y dice el elefante es como una serpiente, el ciego número 2 toca la pata y dice es como un pilar, es como un árbol. La tercera persona le toca la panza y dice es como una pared, y la última persona le toca la cola y dice el elefante es como una soga. Y lo cierto, y la enseñanza del cuento es que todos estaban en lo cierto, pero ninguno estaba en lo cierto, porque cada uno ve ahí una parte del problema, y no en general de manera integral. Entonces, todos estos conceptos, de alguna u otra forma, buscan estudiar un fenómeno de salud, en este caso, de manera integral. Pero no hay una forma correcta de hacerlo. Entonces, vuelvo acá, que me voy a centrar en que son los entornos alimentarios, me centro en este que está en celestito, y amplío un poco más porque este es el marco teórico conceptual en el cual nosotros nos basamos para después hacer el plan de tesis, en donde este es un enfoque que surge en el año 2005, allá en Estados Unidos. Ya les voy a contar que en Estados Unidos puntualmente hay mucha literatura al respecto de los entornos alimentarios, en donde esta autora y sus colaboradores empezaron a diagramar un modelo teórico en el cual la idea era ver cuáles eran todos los factores que afectaban no a una variable de respuesta en particular, sino a los modos de comer de las personas. Este texto entiende a los entornos alimentarios como el conjunto de características, de vuelta relacionada a la diapositiva anterior, conjunto de características socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas, individuales, que afectan a las maneras de comer y alimentarse de la gente, de los individuos y de las poblaciones. Entonces, algo que marcan estos autores es que no necesariamente esto es algo estático, sino que puede haber miles de modelos de estos, considerando que todos los territorios son distintos, entonces puede haber variables que sean totalmente distintas, que se incluyen o que se saquen en relación a las realidades de los territorios. Y asimismo, estos cuadros que se ven acá, que están marcados, pueden estudiarse independientemente, que no es la idea, porque en un principio todo esto está acá puesto para estudiarse de manera integral, pero pueden ser vistos de manera separada. Déjenme que les cuente un poco más qué es lo que hay acá adentro. De izquierda a derecha se ve que los factores que más afectan en mayor dimensión, digamos, a las conductas alimentarias, que es la variable que está a la derecha, son las políticas públicas en todos sus entornos, pero puntualmente aquellas relacionadas a la promoción de la alimentación saludable o inclusive las regulaciones de ciertos tipos de alimentos. Y hay muchos de esos temas que uno se lo puede ir imaginando. La dimensión que sigue es una dimensión ambiental, que puntualmente esta dimensión ambiental no considera lo ambiental como el ambiente físico, que es quizás lo que más estamos acostumbrados nosotros, sino la dimensión ambiental como ambiente social, como espacio de construcción entre todos, y un ambiente que responde, que se va construyendo en base a las necesidades de la gente. Entonces, como la respuesta acá son los patrones alimentarios, las formas de comer y alimentarse, esta dimensión está como muy focalizada en la accesibilidad y la disponibilidad alimentaria. Entonces ustedes van a ver que está como dividido en 3,
esto de acá al medio, de esto acá al medio, que está como dividido en 3 y que muestra cada uno un pedacito de disponibilidad y accesibilidad en el ambiente del consumidor propiamente dicho en su casa, o cuáles son las cosas más puntuales que ve al momento de consumir, en comunidad y después en distintos tipos de lugares. Esto se llaman los entornos alimentarios organizacionales y se muestran en la escuela, el trabajo, la casa y otros lugares como espacios en donde la alimentación tiene características particulares. Que de hecho a esto responde también en la diapositiva anterior que haya unos entornos escolares, por ejemplo. Y asimismo, en esta dimensión ambiental también hay un pequeño espacio abajo que muestra que la información que uno tiene en relación a alimentación y nutrición es parte del contexto. Este modelo también nosotros lo usamos cuando damos clase en la facultad y voy a traer un comentario que el Mati siempre dice cuando mostramos este gráfico, que es que esto fue hecho en el 2005, en donde quizás la información no era tan amplia, o sí lo era, pero había otro tipo de acceso, pero quizás hoy este tipo de información en la que tenemos mucho acceso y hay de muchos tipos, y hay un montón de gente que cree que puede dar información basada en evidencia en relación a la alimentación, quizás esta arista que está separada podría estar transversal a a cada una de las dimensiones. Sigo, entonces, la dimensión que sigue hacia la derecha, de un poco menos abarcativa quizás, es la dimensión individual, que tiene variables sociodemográficas, que quizás son las que, si lo pensamos al revés, no de más grande más chico, sino de más chico más grande, quizás son las variables que más afectan al momento de acceder a un alimento que uno tenga disponible, por ejemplo, el precio, por ejemplo, los ingresos, por ejemplo, la pobreza. Y en la misma línea tenemos factores psicosociales y ambientes de nutrición percibidos. Todo este conjunto de variables afecta a los patrones alimentarios. Pero lo que les decía recién, esto es algo a nivel general. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en términos de profundizar el estudio de los entornos alimentarios acá en Argentina es adaptar este trabajo, este modelo, a lo que nosotros considerábamos que era la mejor cantidad de factores, la mayor y de mejor calidad posible. Entonces adaptamos esto para incluir variables que no estaban contempladas en el diseño original, pero que creemos que afectan a nuestra variable respuesta, que en este caso no solamente son los modos de comer y alimentarse de la gente, sino que son los tipos de malnutrición. En este caso, la malnutrición va a ser el sobrepeso, la obesidad, el bajo peso y la baja talla. Entonces, sigo. Ustedes quizás tengo una verborragia, ustedes me paran, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué se sabe de los entornos alimentarios comunitarios? Una vez que surgió este enfoque, un montón de literatura se produjo al respecto. Entonces, déjenme que les cuente que los lugares que más estudian los entornos alimentarios comunitarios son Estados Unidos. Estados Unidos, algunos países de Europa, por ejemplo, Alemania, después tenemos mucha cantidad de información que viene también de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Inglaterra, y que en contraparte los países de América Latina son los que menos estudian estos entornos alimentarios comunitarios. Un poco buscando las razones de esto, quizás las razones vuelven a estar en el contexto, siendo redundante con esto, porque no solamente los países anglosajones son los que tienen más cantidad de recursos volcados a la investigación, sino que, como les mostraba al principio, la situación epidemiológica era totalmente diferente. Entonces, esta transición de menor cantidad de enfermedades que surgen de un agente causal y mayor cantidad de enfermedades que surgen de la interacción de la persona y el ambiente, ha sido puntualmente más rápida en los países desarrollados. Y en particular la obesidad y el sobrepeso son enfermedades que están vinculadas también a mayores ingresos, a mayores urbanizaciones, en donde la gente tiene el alimento disponible en todo el tiempo, y asimismo el estilo de vida de la ciudad te lleva a consumir quizás más alimentos empaquetados de otro tipo de composición. Entonces, es lógico que los entornos alimentarios tengan más estudios en este tipo de lugares. No solamente que se estudian más en
en estos países, sino que las aristas más estudiadas, y en esto, volviendo al cuadro, las aristas que más se estudian son la accesibilidad y la disponibilidad de los alimentos. Entonces, no se busca estudiar todo a nivel general, sino que se focaliza en la dimensión ambiental. Y dentro de la dimensión ambiental, en esto que les decía, que se puede estudiar de manera separada, en caso de ser necesario, lo que más pesa en el estudio son, bueno, la accesibilidad y la disponibilidad al principio, y después los precios de los alimentos, la calidad de los entornos en términos de qué es lo que hay, cuáles son los lugares que hay que venden alimentos, y la regulación de la comercialización de los mismos. Por otra parte, que no es menor, las técnicas de recolección de datos que se usan por lo general en el estudio de los entornos son, para mi sorpresa, la primera técnica, no solamente de recolección, sino también de análisis, son los sistemas de información geográfica. No quizás como todo el pool de herramientas que nosotros conocemos, y yo no tanto como ustedes, sino que más bien se usan para ver espacialización, distribución de algunos tipos de comercios, algunos tipos de alimentos también, y distancias a ciertos lugares de interés. Por ejemplo, distancia a grandes superficies, distancia a espacios verdes por el tema de la recreación y la movilización. Y después de eso, el resto de la información sale de análisis de los menús, o sea, de ver qué es lo que venden cada uno de los locales, no solamente de los menús, sino de los alimentos que venden, y qué nutrientes tienen esos productos, alimentos, y el análisis de las ventas. Entonces, fíjense en relación a esto que la recolección de datos se realiza, y me voy al punto de abajo, se realiza de manera muy puntual, es generalmente a escala local, salvo que haya estudios grandes que tengan mucha cantidad de recursos, que es el caso de un estudio que se hace acá a lo largo de toda Latinoamérica y en ciudades puntuales de mayores de 50.000 habitantes. Se llama Salurban, el proyecto, y la idea es estudiar los entornos urbanos, no alimentarios, los entornos urbanos de cada una de estas ciudades, pero son raros los proyectos, particularmente acá en América Latina, que pueden sacar grandes cantidades de información con eso, con lo cual las técnicas, la recolección de datos es, por lo general, a escala local, es muy puntual, y en esto que les decía recién de que Estados Unidos, en particular Estados Unidos, es quien más produce, se han también elaborado algunas guías quizás de evaluación de los entornos alimentarios, pero de vuelta las guías se abocan a evaluar cuáles son los alimentos que están más disponibles y qué accesibilidad hay. Entonces termina siendo todo parte del mismo ciclo, no se estudia quizás el entorno de manera integral, se estudia más disponibilidad y accesibilidad y se hace a escala local. Esto de cuáles son los lugares, las aristas que más se estudian, no es la primera vez que se dice acá en el Gulich, porque la Eli también lo dijo en su momento. La Eli, en esto de lo que les decía recién del elefante, si se quiere, ella eligió el enfoque de la seguridad alimentaria para estudiar las respuestas en salud. Entonces, la seguridad alimentaria tiene distintas aristas también, así como si fuera este modelo teórico, y la Eli inclusive también en su momento, cuando mencionaba cuáles eran las aristas que más se estudiaban, llegaba a la misma conclusión, que la producción, la disponibilidad y la accesibilidad son las cosas que más se estudian, y no en su totalidad el entorno de manera integral. También reconozcamos que es muy difícil. Entonces, ahora llego al plan. ¿Qué es lo que han pensado las grandes cabezas que me acompañan? Un plan de tesis que se llama Modelado Geoespacial de la Malnutrición en niños y adolescentes de Argentina durante el periodo 2018-2019. Y la idea que subyace a esto es lo que veníamos diciendo recién, que un entorno alimentario desfavorable se va a manifestar en mayor carga de malnutrición. Mayor carga de malnutrición que puntualmente sabemos que lo que más va a aparecer es el sobrepeso y la obesidad por la situación epidemiológica que pasa en el mundo y que pasa en Argentina, pero que coexiste también con las malnutriciones por déficit, que en este caso son las baja talla, que muestra más un déficit crónico, y el bajo peso, que muestra un déficit agudo, si se quiere, de algunos tipos de nutrientes. Entonces, el objetivo de este trabajo es analizar geoespacialmente la malnutrición en niños de localidades que tienen menos de 5.000 habitantes, que termina siendo 657 en Argentina, estudiar las variables de entornos alimentarios, los entornos en general, de todas sus dimensiones y las relaciones que hay entre ellas. ¿Cuál es el propósito de esto? Ver, identificar cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad, es decir, de mayor malnutrición en cualquiera de sus tipos,
y ver efectos de intervenciones focalizadas. La idea es generar escenarios de simulación de si yo aumento o disminuyo el valor de alguna variable en particular, por ejemplo, si aumento o disminuyo la pobreza, cómo se mueve la malnutrición. Les cuento un poco cuáles son los objetivos específicos, este pequeño camino a seguir para lograr este objetivo general. En principio es caracterizar la distribución y patrones alimentarios. Uno está chipeado de esa forma. Y patrones espaciales de la malnutrición infantil. Esto de las localidades en estudio ya les voy a contar bien de dónde sale, pero bueno, está relacionada a la cantidad de habitantes de cada una de las localidades. Son más de 5.000 habitantes según el último censo. El próximo objetivo es caracterizar geoespacialmente los entornos alimentarios a partir de las dimensiones que les contaba anteriormente. Y acá puede haber tantas formas de caracterizar los entornos como salgan los resultados. Se puede hacer en términos de dimensiones, de dimensiones grandes, en términos de subdimensiones, como veíamos, pero rescato esto que el plan no solamente busca evaluar los entornos de manera integral, sino a escala regional, porque ya no hablamos de un barrio o una ciudad, sino que hablamos de la evaluación de los entornos, de 657 entornos distintos, que es la primera vez que se hace, por lo menos hasta el momento. El próximo objetivo es modelar la asociación entre las prevalencias de malnutrición y las variables de entornos. Esto lo vamos a hacer usando herramientas de Machine Learning, eso lo voy a contar en un ratito. Y el fin último es simular escenarios de intervención. Sigo. Déjenme que les muestre entonces cuáles son mis 657 localidades. Y además les comparto, déjenme que tome un segundo. Les comparto que este es un estudio de tipo ecológico, por supuesto, transversal en características de diseño de estudio, en donde no tenemos planeado hacer una recolección de datos como tal, sino en recolección de datos a campo, aunque sería muy divertido hacer un viaje por 657 localidades, sino que vamos a trabajar recolectando datos de plataformas de datos abiertos. Entonces, nuestras fuentes de información principales van a ser el censado remoto, por supuesto, que también es un enfoque totalmente distinto a lo que se venía usando al uso de los sistemas de información geográfica que se venían aplicando al estudio de los entornos. Después variables del censo, que bueno, son los últimos datos oficiales que se tienen del país, y algunos otros datos de índices que se hacen en relación a, que surgen de las variables del censo, y estas encuestas que les decía al principio de encuesta nacional de factores de riesgo, encuesta nacional de nutrición y salud, que los mismos nos van a dar información a nivel localidad, de cada una de estas localidades. Entonces, un poco, esta forma de recolectar datos, de hacer nuestro dataset, responde a aprovechar recursos ya invertidos en recolección de datos, en términos de que nosotros no vamos a hacer recolección, entonces nos ahorramos esos recursos y aprovechamos los que ya han sido invertidos, ¿no? Entonces, en este escenario, como siempre decía Lely, en este escenario de necesidades crecientes y recursos escasos, esto termina siendo una buena estrategia. Sigo. La idea es sacar, y déjenme que les cuente ahora en qué momento estamos. Si tuviera un cartel grande, una remera grande que dijera en qué momento de la tesis estoy, acá habría un cartel gigante que dice usted está aquí. Estamos como terminando de armar esta base de datos y al momento tenemos 57 variables de entornos alimentarios, de las cuales 25 surgen del censado remoto. La variable de respuesta en este caso van a ser las malnutriciones, que es lo que les conté anteriormente, que estaban planificadas originalmente que salgan de la encuesta nacional de factores de la encuesta nacional de nutrición y salud. Sigo. ¿Cómo vamos a analizar todo este tipo de información? La idea es utilizar plataformas y softwares que no se han utilizado no solamente en el estudio de los entornos, sino en epidemiología nutricional en sí. Entonces vamos a todo lo que relaciona a la espacialización y a la cartografía lo vamos a hacer con QGIS, y después los modelados y las simulaciones se planifican desde el plan, que se hagan con Python. Algo no menor, que es esto que está acá, no me funcionaba el mouse. Este grafiquito que está acá es parte de una librería que se llama SHAP, que la idea es no solamente modelar, sino que esta librería de Python nos ayude a develar el secreto de cómo funcionan estos modelos que en Machine Learning funcionan a modo de caja negra. Entonces, no solamente
la idea es modelar estas variables de entornos alimentarios dentro de sus dimensiones, sino que la idea también es simular escenarios favorables, desfavorables o neutros, moviendo algunas cargas de las variables que sean estratégicas también en términos del tema que estamos hablando. La elección de las variables lo hicimos nosotros considerando no solamente la afinidad a la temática, que eso fue lo primero, sino también viendo cuál es la disponibilidad de datos que teníamos, porque por supuesto había un montón de datos, y hay un montón de datos de hecho, pero o no están a la escala que necesitamos o no responden a la temática, entonces termina siendo tratar de sacar la mayor cantidad de información posible de lo que se puede, pero estamos en conocimiento totalmente de que esta cantidad de variables que nosotros utilicemos como proxies, como determinantes, variables independientes al momento de moler la malnutrición, no agotan la cantidad de variables que podría llegar a haber en este entorno, que son muchas, pero esto termina siendo un enfoque totalmente superador a lo que se viene aplicando en el estudio de los entornos. Ya casi que no los molesto más, déjenme que les cuente qué es lo que hemos producido al momento que surge de este plan de tesis. Hemos producido 2 cosas a grandes rasgos, pero en este proceso que íbamos construyendo esta base de datos que debiera ser la definitiva, hemos hecho como una especie de prueba piloto, si se quiere, caracterizando los entornos de 2 provincias particulares que tienen características distintas, que fueron Córdoba y Jujuy. Entonces, cada uno de estos entornos los hemos plasmado, si se quiere, de manera diferente. Esta es una de los productos que salió, que está más dirigido al usuario, si se quiere, en donde se muestran los entornos alimentarios comunitarios de ciudades de Jujuy, de las ciudades de más de 5.000 habitantes de Jujuy, que terminan siendo 14 en su momento, en el 2010. Entonces, esto se hizo no con QGIS, sino con herramientas de ArcGIS. Esto es un dashboard interactivo que lo que nos permitió a nosotros es mostrar los mismos datos que teníamos, pero de una manera interactiva. Entonces, podés ver cómo se forman los entornos alimentarios, cómo son las distintas dimensiones y cuáles son las variables que incluyen esas dimensiones. Y también se pudo ver cuáles eran la carga no, porque no hablamos de prevalencia, sino la cantidad de escolares con los distintos tipos de malnutrición, que es lo que se ve acá. Acá se veía el bajo peso, el normopeso, el sobrepeso y la obesidad, y después las dimensiones de entornos alimentarios propiamente dicho que veníamos charlando. El otro producto, que si se quiere más académico, es un trabajito que presentamos al Argencon, este Argencon que fue en septiembre, y el objetivo de este trabajo era empezar a dejar asentado que la intención nuestra es darle una vuelta de rosca al problema de los entornos alimentarios y estudiarlos a nivel regional con la mayor cantidad de variables que se pueda, abarcando todo de manera integral. Entonces, esto se hizo con los datos de Córdoba particularmente, y se mapearon las distintas dimensiones de los entornos alimentarios, y así como también se modelaron, y ahora me voy acá, se modelaron con el paquete de SHAP que les mostraba recién, cuáles eran las variables que más afectaban a la cantidad de preescolares con obesidad en la provincia de Córdoba. Por suerte, lo que se ve acá es que hay variables que representan las 3 dimensiones. Hay variables ambientales, variables de la dimensión política y variables de la dimensión individual. Entonces, me vuelvo acá. Estos 3 mapas que muestran cada una de las dimensiones por separado se unieron en este mapita que está acá, que muestra en una sola medida, que en este caso es una composición RGB, el cómo estuvieron compuestos esos entornos.